Llega el papá y te corrige, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Es interesante entender que el carácter que no ha sido formado es un peligro. ¿Cuál es la raíz oculta? Es el veneno de la ofensa no resuelta. ¿Vamos? Dios usa todas las cosas para el bien de aquellos que le aman, ¿sí? Así que vamos a ver la historia de alguien llamado Agitofel. Repita, Agitofel. Una vez más, Agitofel. Y son de esos nombres que usted no le va a poner a su hijo después de que, porque a veces los latinos somos así. Cuando ya se enteran que están embarazadas, ¿y ahora qué nombre le ponemos? El nombre de mi mamá, el nombre de mi abuelita, el nombre de mi tío, y andamos buscando, y se van a Google y que ponen nombres de niños varios con su significado, y les sale ahí 1000 nombres. ¿Y ahora a qué hora escoge? Imagínense. Antes los nombres, la novela de moda, José Francisco, ¿sí o no? Luisa Juliana, es que era la novela de moda, así era antes, ¿sí o no? Pero a veces empezamos a buscar, ¿sí? Hay nombres hebreos, ¿sí? Y usted no sabe que habían algunos que eran bien malosos y le ponen el nombre y usted no sabía, ¿sí? Judas Iscariote, imagínese a su hijo Judas Iscariote. No, pues no queda, ¿ya? Pero bueno, necesitamos enterarnos de qué significan los nombres, porque en la cultura hebrea el nombre marcaba una identidad, ¿sí? El nombre se relacionaba de pronto al día en que nació, a las condiciones, circunstancias que hubieron, ¿sí? Entonces el nombre era literal el significado de lo que iba a pasar y proféticamente marcaba un destino. Nosotros nomás como latinos ponemos el nombre que nos suena más bonito, ¿sí? Y que combine con el apellido, ¿ya? Pero este nombre vamos a hablar de la historia de este hombre llamado Agitofel. Segunda de Samuel 16:23, para quien toma apuntes, porque en Casa Más Vida toman apuntes, amén. Esos son los que toman apuntes nomás, dicen amén, pero la próxima semana van a tomar apuntes, ¿ya? Dice, y el consejo que daba Agitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Agitofel, tanto con David como con Absalón, ¿sí? Entonces aquí vemos que Agitofel era un consejero, repita, un consejero del rey David. Salmo 55 de 12 a 14, hay una referencia de David refiriéndose a Agitofel. No es un enemigo el que me hostiga, eso podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia, de ellos habría podido esconderme. En cambio eres tú, mi par, mi compañero y amigo íntimo. Cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios. Y en esta referencia vamos a ver la historia, ¿sí? Muchas veces en la iglesia podemos celebrar el talento, el carisma, los dones, pero la Biblia nos advierte de un peligro letal, y es de que el talento sin carácter es una bomba de tiempo. Repita esa frase: el talento sin carácter es una bomba de tiempo. Dios está interesado en nosotros en pulir nuestro carácter, porque los dones del Espíritu Santo son dones, por lo tanto son regalos que Dios da, no nos pertenecen, nos da a nosotros esos regalos para nosotros edificar el cuerpo de Cristo. Pero el carácter implica formación, el carácter implica enderezar el corazón torcido del hijo o del discípulo para que tome un camino recto en los caminos de Dios, y eso cuesta, repita, eso cuesta, y eso no nos gusta. Porque a nadie le gusta que le corrijan para enderezar su mal camino. A nadie nos gusta, ¿o sí le gusta? ¿Sí? Cuando usted está haciendo algo y llega alguien y te corrige, llega el líder y te corrige, llega el pastor y te corrige, llega el esposo y te corrige, llega el papá y te corrige, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Es interesante entender que el carácter que no ha sido formado es un peligro. Él era un consejero en su tiempo, un hombre de Dios que se sentaba a la mesa del rey, es decir, que era un cercano. Agitofel era el consejero principal del rey. Ese hombre tenía una mente brillante, un gran intelecto, un gran planificador, un gran estratega, pero tenía un corazón oscuro. Él se alió con el hijo de David, Absalón, para dar un golpe de estado y destruir a David. Y el Espíritu Santo quiere hoy escudriñar a nuestro carácter. ¿De qué sirve tener tanta palabra de sabiduría si nuestro corazón está podrido por la ofensa? Porque la ofensa y el resentimiento pudre el corazón y genera amargura en el corazón. Hoy en día
¿Qué sería un consejero del rey? El equivalente sería una mezcla de un asesor de seguridad nacional o un primer ministro o un jefe de inteligencia en un gobierno. Eso sería el equivalente hoy en día. El rey ponía su vida en sus manos porque esa información del consejero era muy importante. Era parte del círculo íntimo del rey. Repite esa palabra, círculo íntimo. ¿Sabía usted que Jesús tenía un círculo íntimo y eran sus 12? Ellos conocían todos los detalles de que se iban de una ciudad a otra, de Galilea, se iban a ir a Samaria, iban a cruzar por un tal lugar, iban a quedarse, hospedarse en la casa de Pedro, iban acá, iban a estar en un lugar o en otro, en Betania. Ellos sabían todo la movida y todo la logística de lo que implicaba el ministerio, porque el ministerio implica logística y no todo el mundo sabe. Pero los más cercanos saben, por eso es un círculo íntimo y todos necesitamos un círculo íntimo. De hecho, de los 12 tenía 3 más cercanos. Amén. Y sabe que en el liderazgo usted necesita un círculo íntimo, porque usted no puede hacerlo todo solo. Yo no puedo hacer, nosotros con mi esposa no podemos hacerlo todo. Necesitamos un círculo íntimo. Ellos saben cosas que los demás no saben, la demás iglesia no sabe. Pero es que hay un riesgo. O ¿tomas el riesgo de elegir un círculo íntimo o te quedas solo? Porque amar y liderar implica un riesgo. Porque entre más alto es el camino del liderazgo, más solitario puede volverse. Porque a veces usted se vuelve desconfiado. Y por desconfiado, por las pasadas que te han hecho, obviamente, ya no quieres elegir. Pero no elegir es un riesgo mayor que elegir mal. Usted necesita alguien en quien confiar para poder establecer el reino y hacer iglesia. Ahitofel conocía las debilidades emocionales de David, las rutas de escape secretas de Jerusalén, los puntos débiles del ejército del rey, quiénes eran los generales leales y quiénes eran aquellos que se podía comprar. Es decir, que Ahitofel tenía información privada, información secreta e información sensible. Era un confidente, alguien íntimo. ¿Ante quién desnudas tu corazón? Él conocía mucho. Sabía hasta qué iba a comer ese día. Es que hoy le van a preparar al rey pavito asado. Y sabía quién iba a ser el chef, quién iba a cocinar, quién iba a servir, quién era el copero. Tenía toda la información logística. Y sí o no que eso sería para los enemigos información muy clave. Porque el que quiere destruirte necesita información clave de tu vida. ¿A qué hora sales? ¿A qué hora te acuestas? ¿Con quién vas a verte? Nosotros con mi esposa tenemos un calendario y una agenda. Pero si alguien quisiera hacer un daño, necesitaría esa información. Ahitofel tenía información sensible. Era muy cercano, era íntimo, era un consejero. David confiaba su corazón. Esas conversaciones íntimas. Por eso es importante la confidencialidad dentro de los círculos íntimos. ¿Le ha pasado a usted que alguna vez le contó un secreto a alguien que usted dijo, es que es mi amigo, y de pronto se enteró un montón de gente? ¿Y cómo se filtró la información? ¿Qué pasó? Eso es terrible. Eso es terrible. Tú contaste un secreto, algo íntimo tuyo. Es que era mi amiga, dijiste, es mi amigo. Yo sé que jamás podría usarlo en mi contra. O fue tu esposo, o fue tu esposa, que en un momento de clave reveló cosas que solo eran íntimas, tuyas, claves. Jesús está aquí para sanar la herida de la traición de un amigo, la herida de la traición de un cercano. ¿Cuál es la raíz oculta? Es el veneno de la ofensa no resuelta. Vamos a ver el misterio histórico, vamos a ver un poco de contexto. ¿Por qué el mejor amigo de David lo traicionó con tanto odio? La Biblia esconde una revelación en sus genealogías. Revelan que Ahitofel era el padre de Eliam y Eliab era el padre de Betsabé. Es decir, que Ahitofel era el abuelo de Betsabé. ¿Quién era Betsabé? ¿Sí? Betsabé es la mujer. Dice que en un tiempo de la guerra David se quedó, todos se fueron a la guerra y David se queda en la terraza ahí viendo Netflix. ¿Sí? Y estaba en la terraza. Pósame unas uvitas, me imagino. El rey David tranquilo. Todo el mundo, él tendría que haberse ido a la guerra. Debía estar donde tiene que estar.
Pero se queda en la casa y dice que se va a la terraza y la ve a la Betsabé bañándose desnuda. Y dice que ahí la lujuria se metió en su corazón y dijo: tráiganmela. Como era el rey, la mandó a traer y pues abusó de ella. Abusó de ella y ella después le dice que está embarazada. Y él, para tratar de deshacerse, y busque la información, todo el drama, hace un plan para mandar a traer al esposo, que era Urías, que estaba en la guerra, mandarlo a traer, emborracharlo y decirle: acuéstate con tu mujer. Y él dijo: no, todos mis amigos están en la guerra y no voy a hacer eso, no voy a deshonrar al ejército. Lo intenta varias veces. Después de que no le funciona el plan, porque Urías era alguien leal, alguien de honor, él hace un plan para mandarlo al frente de la batalla y que lo maten a Urías, al esposo, para de esa manera tratar de tapar el pecado, porque cuando se peca se trata de tapar el pecado y ocultarlo. Y ¿sabe qué? Lo matan. Es decir, que él cometió adulterio, ¿sí?, violación prácticamente, y asesinato. Esa fue la gran caída moral, digamos, delante de Dios de David, de la cual él se arrepintió, pero hasta las lágrimas y hasta lo sumo delante de Dios. Y resulta que Ahitofel era el abuelo de Betsabé. Según de Samuel 11:3 dice: luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer, y le dijeron: es Betsabé, hija de Elián y esposa de Urías el hitita. Dice: Elifelet, hijo de Ahasbai de Amaca, Elián, hijo de Ahitofel de Gilo. Entonces David había abusado de la nieta de Ahitofel y había mandado a asesinar a Urías, ¿sí? Aquí podemos ver que Ahitofel tenía muchas razones humanas para odiar a David, pero en lugar de confrontarlo bíblicamente o de dejarlo en la justicia de Dios, guardó silencio. Sirvió a Dios por años con una sonrisa, pero con un puñal en el corazón. ¿Usted quisiera saber quién de sus cercanos tiene guardadito quizás un puñal en el corazón? O quizás tú estás guardado un puñal en el corazón, pero estás mostrando una sonrisa para alguien. Y esto es complicado. En la iglesia y en la familia, confiar es complejo, porque hay un riesgo. Porque amar implica riesgos, implica exponerte, implica ser vulnerable, implica que conozcan tu corazón. Hay personas muchas veces en la familia o en la iglesia operando en el espíritu de Ahitofel. Tienen dones, sirven en el liderazgo, sonríen, tienen carisma, pero esconden una herida y un resentimiento hacia su autoridad, hacia su familiar o hacia su prójimo. Hebreos 12:15 dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos, porque la ofensa oculta siempre va a terminar buscando la venganza. El resentimiento es esa sensación en el alma que dice: es que me las tienes que pagar, es que te voy a hacer el doble de lo que me hiciste. Solamente voy a esperar el tiempo oportuno, pero por lo pronto vas a ver mi sonrisa, pero el puñal lo tengo guardadito, porque algún día me las vas a pagar. Es decir, que Ahitofel era experto en fingir estar sano cuando realmente estaba resentido y amargado en el corazón. Cuando Ahitofel se quita la máscara y se une a Absalón, su brillantez, su capacidad intelectual de planear se convierte en satánica y demoníaca. ¿Qué es lo que pasa? En 2 Samuel 16 puede investigar un poquito más de esto. Absalón, el hijo de David, empieza a tramar, ¿sí? Eso lo puede leer también, hay mucho drama alrededor. Absalón empieza a tramar derrocar a su padre, porque él también tenía una herida oculta. Y él empieza a ganarse el favor de toda la gente. Dice: no, mi papá está ocupado, vengan acá. Empieza a ganarse el favor, ¿sí?, de toda la gente, y empieza a formar un ejército y alianzas para destruir y destronar y rebelarse en contra de su padre David, ¿sí? Y Absalón, con ese corazón tan herido, hace algo, ¿sí? Lo llama a Ahitofel para que se venga a su bando, porque Absalón
hace algo, lo manda sacando ya al rey. Se llena de soldados y ejércitos para mandar sacando a David. Y él dice que se proclama rey y lo manda sacando. Dice que David salió incluso descalzo del palacio con los que le seguían a él. Y mientras iba él caminando, Absalón toma el trono y Ahitofel se voltea, es decir, se viró. ¿Sí? El corazón que se supone que estaba con David se vuelca completamente hacia el enemigo que era Absalón, y su corazón se viró completamente. ¿Te ha pasado alguna vez gente que se llevaba muy bien contigo, de pronto se volvió en tu enemigo? No me diga que no le ha pasado. Gente que supuestamente eran amigos y de pronto ya, pero como que les hubieras hecho algo, ¿no? Y se convirtieron completamente en tu enemigo. Eso le pasó al rey David. Primero, su hijo Absalón se subleva y se rebela. Y segundo, el consejero que tenía todos los secretos de Estado se vuelca contra el enemigo, que es Absalón. En 2 Samuel 16, Absalón se volvió a Ahitofel y le dijo: ¿qué debo hacer ahora? Y Ahitofel, mira el consejo que le da ahora Ahitofel a Absalón, al enemigo. Le dice: vaya y acuéstese con las concubinas de su padre, que dejó cuidando el palacio. Así todo Israel sabrá que usted haya insultado al rey David y que no hay posibilidad de reconciliación. Entonces todos los que están apoyándolo a usted se sentirán más seguros. Enseguida levantaron una tienda en el terrado del palacio donde todos pudieran ver, y Absalón entró en la tienda para acostarse con las concubinas de su padre. Absalón, al igual que antes David, hacía todo lo que Ahitofel le decía, pues en ese tiempo se consideraba que oír el consejo de Ahitofel era como oír a Dios mismo. Entonces Ahitofel quería asegurarse que realmente se divida y se rompa ya el reino, y él expuso el pecado, ¿sí?, para dañar a través del chisme y la murmuración, y que se rompa realmente ya la relación completamente entre David y Absalón sea irreconciliable. Un consejero ofendido siempre dará consejos que dividen, que destruyen la honra, y así lo hizo con Absalón. Mira el consejo que le da Ahitofel a Absalón. Le dice: en el terrado pon una carpa, saca todas las concubinas de tu padre y ten relaciones sexuales con todas públicamente, para deshonrar hacia tu padre y que realmente quede todo, ya se rompa completamente la relación. Ese fue el consejo de Ahitofel cuando se viró ya en contra, es decir, cuando ya sacó el puñal, cuando ya se descubrió para qué estaba y cuál era el propósito. Santiago también nos explica cómo operaba el cerebro y la mente de Ahitofel. Santiago 3:14 dice: pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Si tu sabiduría destruye la familia o divide la iglesia, no es unción profética. Es diabólico, porque divide y daña relaciones. Nosotros, aún cuando multiplicamos los grupos de amistad, no usamos el término dividir grupos, usamos el término multiplicar, porque de ese grupo se formaron estacas, se formaron líderes, se hizo discipulado, y ahora los líderes salen a abrir otro grupo, a multiplicar el grupo. No dividimos grupos, porque la división es demoníaca, es puramente satánica. Un carácter transformado por Cristo filtra su intelecto a través del amor. Si todas las intenciones que tengo no están basadas en el amor a Dios y el amor al prójimo, realmente eso viene del mismo infierno. Y aquí podemos ver que Ahitofel ya reveló lo que estaba en su corazón, porque todo es cuestión de tiempo. Repita: tiempo. La prueba del tiempo te va a decir quiénes realmente estaban contigo. La prueba del tiempo te va a mostrar realmente quién es fiel y quién ha sido leal, quién realmente te honró, quién realmente fue tu amigo, como dijo mi esposa la semana anterior. ¿Quiénes realmente son tus amigos? Porque los que manipulan, tarde o temprano se va a notar y se va a evidenciar que está en el corazón. Pero la amistad verdadera también dará fruto a su tiempo. Y Ahitofel solo estaba disfrazado, y era cuestión de tiempo que el plan que estaba, todo lo que él tenía en su mente y en su corazón, él tenía un propósito, y solo estábamos esperando el momento exacto para sacar
a flote todo lo que había en el corazón. Por eso dice la palabra, porque sobre todas las cosas guardadas debemos guardar, ¿qué cosa? El corazón. Indagarnos a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos, qué es lo que hay en el corazón, cuál es la motivación del corazón. La motivación de Ahitofel de ser el consejero de David no era por bondad, no era por amor, no era por apoyar, no era por lealtad, no era por honra, era porque tenía un plan de buscar el momento exacto para tener la información correcta y destruirlo. Eso se ve en todo en la vida, algún día te va a pasar. No todo el que te acaricia y te besa y te halaga necesariamente es leal. Solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo. Ahora, David huye descalzo y llorando, y en ese dolor de la traición de Ahitofel lo escribe en el Salmo 55, porque el Salmo 55 es una referencia directa hacia la traición de un amigo. Repita, la traición de un amigo. No es un enemigo el que me acusa, eres tú mi par, mi compañero y amigo íntimo. Qué dulce era el compañerismo que cuando disfrutábamos hacia la casa de Dios juntos. Qué buenos tiempos que pasamos. Sí. De un enemigo yo soporto que me hagan cosas malas, pero tú eras mi amigo, eras mi íntimo, el que lo sabías todo de mí, había desnudado mi corazón delante de ti. Y todo eso lo aprovechaste para ahora ponerte en mi contra. De mis enemigos yo acepto. Por eso duele tanto la traición en una relación. Y por eso tienes que sanar. Porque usted no somos nudistas que andamos desnudos por la vida. Usted se desnuda en el matrimonio para hacer los hijos. En las noches es algo muy íntimo. Usted no se desnuda sino más. Eso es para el matrimonio. Y después de haber desnudado no solo tu cuerpo, sino también tu alma, tu corazón, lo bueno y lo malo, nuestras fortalezas y también lo peor de nosotros, nuestras debilidades. Todo eso pasa en el matrimonio. Y de pronto viene la traición, dices, no puedo creer, después de todo lo que abrí mi corazón y fui vulnerable, usaste esto en mi contra. Y después incluso te has burlado de eso, o me sacaste en cara cosas que eran muy íntimas. Eso es muy bajo, era nuestro. Por lo menos cállate, pero no digas, no divulgues cosas que eran nuestras, íntimas. Por eso duele tanto, porque es la traición de un amigo, de un cercano. Y David aquí está angustiado. Ahora, proféticamente, esta historia de Ahitofel es una sombra o un símbolo, un paralelismo exacto hacia Judas Iscariote. ¿Por qué? Ahitofel comía en la mesa de David, Judas comía en la mesa de Jesús. Ahitofel estaba cercano, era del círculo íntimo, comía en la mesa del rey. No todos comían en la mesa del rey, y no todos comían cerca en el círculo íntimo de Jesús, y también no todos comen en mi mesa hoy. Porque si tú eres de un círculo íntimo, honra la posición que te dieron. Yo tengo un equipo base y ellos saben más cosas de mí, y algunos saben más cosas de mí que otras, que si quisieran usarle en mi contra me harían pedazos. Por eso líderes ofendidos de círculo íntimo de pastores son los primeros que luego andan sacando esa información para hacer memes, para hacer video en YouTube, y para aquel que te dio de comer en su casa y en su mesa, usarlo eso en la contra. Pero eran amigos. ¿Qué pasó? Algún momento la ofensa, el resentimiento saltó al corazón y se volvió en contra. Ahitofel traicionó a su rey por una ofensa terrenal. Judas vendió a Jesús por ambición de 30 monedas de plata. Jesús mismo también cita la traición de Ahitofel para referirse a Judas. Juan 13:18 apunta a Ahitofel y apunta a Judas, que dice, Jesús dijo, el que come mi pan se ha puesto en mi contra. Es las mismas palabras de Salmo 55 cuando dice David, el que estaba a mi par se volvió a mi contra. Y Jesús dice, Judas, el que come en mi mesa. Por eso le dijo, lo que tengas que hacer, hazlo pronto.
Alguna vez en una consejería alguien se lamentaba de alguien que le traicionó. Yo le dije, mejor que te dieras de pronto. Rápido, rápido, mejor, ¿no? Que no te haya pasado después de 30 años de matrimonio. Yo digo, si alguien quiere traicionarme, rápido, rápido. Porque no es obligatorio estar con nosotros. La gente es libre. Pero el que se queda, que se note que realmente va a ser leal. Porque así buscamos todos en círculo íntimo lealtad. Repite esa palabrita. Hoy ya no se escucha eso. Te hablan de todo. La lealtad también es para las personas, pues. Obvio que es para Dios, pero Dios pone gente. Si no puedes ser leal a alguien que ves, jamás serás leal a un Dios que no ves. Cuando Ahitofel cambia de bando, David no pierde a un amigo que lo escuchaba, pierde el cerebro de su propio gobierno. Por eso la única oración de David al huir no fue: Señor, destruye el ejército de Absalón, sino dijo: oh Señor, por favor, haz que el consejo de Ahitofel parezca una tontería. David sabía que si Absalón seguía la mente maestra de Ahitofel, lo iba a matar. Es decir, Dios, te pido que no le haga caso a Ahitofel, que el consejo que él da parezca que no tiene sentido, porque si Absalón hace caso al consejo de Ahitofel, me van a matar. Y Jesús es el verdadero David, porque mientras el David terrenal huía y oraba por el fracaso de Ahitofel, Jesús oró en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si hoy sufres de traición, Jesús entiende el dolor de la traición. Jesús venció en la cruz la traición de un cercano, la traición de un amigo. Ahitofel aconseja perseguir a David esa misma noche para matarlo, pero Dios, que es bueno, repita, Dios es bueno. Dios usa todas las cosas para el bien de aquellos que le aman. Dios, que es bueno, interviene y hace que Absalón escuche a otro consejero infiltrado dentro de Absalón, que se hizo pasar como cercano de Absalón, llamado Usaí. Dios va a poner Usaís cerca de ti. Amén. Gente que te va a proteger. Y Dios hace que Absalón, en lugar de escuchar el consejo que era maestro de Ahitofel, escuche el de Usaí y se salve David. Según de Samuel 17 dice: Ahitofel le dijo a Absalón: miren el consejo de la mente maestra. Repita esa palabra, mente maestra. Es que era muy inteligente para ser un consejero del rey. Eso no era cualquiera. Era alguien que tenía una mente maestra, alguien que podía en su mente tramar planes, hacer coartadas, ¿sí? Planificar con suficientemente tiempo, ¿sí? Como los espías, ¿sí? Todo el tiempo necesario. Y míralo cómo le aconseja Ahitofel a Absalón: déjeme escoger a 12,000 de los mejores hombres para salir en busca de David esta noche. Caeré sobre él mientras está cansado y desanimado, y él y todos los que están con él serán presa del pánico y saldrán huyendo. Yo mataré solamente al rey y dejaré con vida a todos los demás, de modo que no les quedará más remedio que unirse a usted y servirle. Era el plan, ¿sí o no que era el plan? ¿Estaba David cansado? Sí, estaba cansado. ¿Estaba agotado con todos los hombres? Sí. Es decir, que si Absalón tomaba ese consejo, lo iba a matar. Y Ahitofel quería él mismo con su mano matarlo a David. Imagínense, ¿se da cuenta cómo estaba la ofensa? ¿Sí tenía un puñal en la espalda o no? ¿Guardadito? Sí, se la tenía bien guardadita. Todos a veces tenemos unos guardaditos que hoy tienes que ser libre y sacar eso de tu corazón. Tienes que sacar esos guardaditos. No dejes nada guardadito en el corazón, porque te puede convertir en un amargado. Y Absalón y todos los ancianos de Israel aprobaron el plan. Pero Absalón dijo: es bueno que también contemos con la opinión de Usaí. Absalón y los hombres de Israel dijeron: el consejo de Usaí es mejor que el de Ahitofel. Y eso sucedió porque el Señor había dispuesto que se anulara el consejo de Ahitofel, cuyo plan realmente era mejor, para que pudiera venir el desastre sobre Absalón. Es decir, que el plan de Ahitofel sí era mejor el de Usaí, sino que Dios obró soberanamente para que el plan no se dé y proteger a su ungido, porque Dios protege a sus ungidos, Dios protege a sus llamados, Dios te cuida, Dios te protege, y Dios moverá cielo y tierra
para poner la gente correcta en tu vida y que no te hagan daño, porque no hay arma forjada, no hay una arma fabricada, no existe un arma fabricada que pueda usarse en tu contra, porque Dios está de tu lado. Según de Samuel 17:23 dice: cuando Ahitofel se dio cuenta de que no habían seguido su consejo, puso sus asuntos en orden y se ahorcó. Ahitofel no se suicidó por remordimiento, sino por ego, por orgullo, porque su identidad estaba siempre en tener la razón. Era adicto a su propia inteligencia, y cuando fue despreciado, su vida perdió sentido. De la misma manera, Judas terminó exactamente igual, ahorcado. Mateo 27:5. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo y salió y se ahorcó. El fin de la traición, el orgullo y la ofensa siempre será la muerte espiritual, y Dios quiere que esta mañana tú seas libre, porque Ahitofel lo tenía todo: unción, liderazgo, influencia, poder, acceso, sabiduría, pero tuvo un carácter sin perdonar que lo convirtió en el gran traidor de todo el Antiguo Testamento. Y la pregunta es: ¿quién está sentado en el trono de tu corazón? ¿Está el Espíritu Santo o está el espíritu de la ofensa, el espíritu de Ahitofel? ¿Estás esperando el momento clave para vengarte de un líder, de un pastor, de un jefe, de un familiar que te falló? Y hoy el Espíritu Santo va a arrancar toda raíz de amargura de tu corazón, para que no termines ahorcado como Ahitofel. No dejes que la ofensa te robe tu propósito profético, porque Ahitofel, si su corazón se hubiera sanado, quizás hubiera sido la historia diferente, porque es cuestión de decisiones. Todo es cuestión de decisiones, sin importar el daño que nos hayan hecho, porque él lo tramó y lo pensó todo muy bien para usarlo en el momento correcto. Yo no sé quién te traicionó, quién te lastimó. ¿Todavía tienes el puñal ahí listo, esperando el momento oportuno para vengarte? ¿Quién fue? ¿Quién te hirió? ¿Quién te lastimó? ¿Quién te humilló? ¿Quién te denigró? ¿Quién te ofendió? ¿Qué tan resentido estás? ¿Por qué está tan amargado tu corazón? Solo va a ser cuestión de tiempo para que tú saques todo ese odio, todo ese veneno en contra de esa persona. Necesitamos tener un corazón sano, un corazón puro, un corazón limpio delante de Dios.